14º Festival del Libro para Niños y Jóvenes, del 1 al 31 de octubre de 2020, 14º. Van sumando, ya sabemos por qué tenemos el pelo blanco, Ibarito. Entre los eventos, o quizás el evento más destacado de esta versión, aparte de que suceda a pesar del mundo, es un homenaje a Ibar Dacol. Que arranca, es un homenaje en que habrá como ferias y fiestas, yo me imagino, ¿sabe? Como el jubileo de la reina. Y en vida, además. Eso. Que es cuando hay que hacer los homenajes. IDARTES, la Cámara Colombiana del Libro, son los organizadores de este feliz encuentro, así que yo los amo mucho. Y la Cinemateca nos acoge en su casa. Estábamos hablando de este lugar tan maravilloso muy que bonito, es, mucho. Que está lleno, enfrente mío hay una cantidad de señores prohibidos, pero hay unos asientos donde uno se puede sentar y puede ver cine, o sea que a ver si se animan, que está muy bien, ¿verdad? Sí, está muy bonito. Ibarito, homenaje en vida, eso es raro. Eso es raro, sí. Eso es raro, pero bueno, también yo creo que el tiempo, la sumatoria, pues sí, puede producir una cosa de estas, un homenaje. Sí, está bien. Está muy bien que le digan a uno que bien. lo quieren de vez en cuando. Eso está bonito, muy bonito. Pues Ibar, vamos a arrancar a hablar de su obra porque es que es mucha, y yo tengo muchas preguntas que se me ocurre que pueden hacer los primeros lectores que fueron ya adultos, los miembros de mi generación, y después los lectores de los Chigüiros en el 80 y pico, que ya son grandes, podrían ser Adriana Martínez, quizás, que está por aquí. Exactamente. Y después los terceros, la tercera generación de lectores, que lo estábamos hablando hace poco, como mis nietos. Ajá, sí. Entonces ya esos son verdaderamente una cantidad increíble de lectores y una gran cantidad de libros vivos, que yo creo que arrancaron como en el 85 con el Chigüiro, pero que en realidad yo creo que arrancaron antes, que fue con Cocoliche y los títeres. Con los títeres, exacto, porque digamos que siempre lo he explicado y bueno, estas cosas que uno repite y repite casi se vuelven una muletilla, pero pues es importante contarlas. Y con el grupo Cocoliche, con Julia Rodríguez, lo que me acercó, además de pues todo lo que aprendí en la escuela de los títeres con ella, lo que me hizo estar muy cerca del mundo de los libros infantiles fue que Julia en esa época empezó a comprar una cantidad de títulos que estaba traduciendo editoriales españolas, de títulos de autores contemporáneos de literatura infantil. Entonces había una variedad enorme de autores europeos. Que era algo a lo que nosotros no tuvimos acceso, aunque yo sí tengo que aclarar que Ibar es varios años menor que yo. Pero eso no pasaba en nuestra vida, ¿verdad? No pasaba en nuestra vida. En nuestra vida yo recuerdo que lo más próximo a literatura infantil que teníamos eran esos libros grandotes de Editorial Molino, ¿me acuerdo? De pasta dura, que por dentro eran impresos en papel periódico con ilustraciones en una tinta. Muchas veces ilustraciones afortunadas, digo, podía encontrarse uno ahí cosas de Rackham pero lo que teníamos era eso, traducciones al español de clásicos de cosas muy viejas, sobre todo. Eso fue lo que tuvimos en nuestra infancia. Sí. Digamos que yo yo empecé a trabajar con Julia a los 11 años y no solo trabajaba, sino era de esos trabajos ricos en los que uno se va formando. Claro. Pero además está trabajando y es un trabajo muy a gusto, es decir,
Pero además, pues estaba adquiriendo toda una escuela, no solo en los títeres, sino, insisto, conociendo toda esta Toda la literatura, todos los ilustradores. Una Sí. cosa 11 años. Sí, 11 Esa años. es la, digamos, la cosa que yo quisiera resaltar de esta historia, porque yo creo que a los 11 años usted fue una de esas personas muy extrañas que no en la teoría narrada de la vida de los escritores que dicen, yo sabía que quería ser un escritor desde muy joven. Es que usted a los 11 años ya estaba metido en el oficio, ya era un hombre que trabajaba en el tema de las artes para los niños. Sí, porque, bueno, se suponía que yo tenía otras pretensiones, yo quería ser artista, pintor. De hecho, pues bueno, toda la vida me gustó dibujar, pintar es como, digamos que es como un apéndice con el que nací, no me lo he podido quitar. Pero, pero la vida me llevó a otra cosa, no a ser pintor, no a tener la pretensión de ser un artista, Vamos a hablar de eso. Ajá. sino a esto. Esto. Eso me gusta y vamos a hablar también de eso, de aquello y esto, de ser un artista, de pintar y esto que no, ya vamos a ver qué va haciendo esto. Si no es arte, ¿qué va haciendo esto? Chigüiros. Es como lo primero que yo tengo en la cabeza son los chigüiros. El primer chigüiro, que no recuerdo cuál es, 1985. Chigüiro y el lápiz. Okay. Ah, sí. Que es, Chigüiro y el bueno, Chigüiro tiene, el Chigüiro no tiene pieza mala, es genial. Pero a mí lo que más me gustó en ese momento y me sigue gustando es el humor. Esa era otra cosa que no había en el mundo nuestro. Porque en ese mundo, como usted dice, de los artistas y el arte, no se puede tener humor porque muy mal. Chigüiro el lápiz es chistoso. Y casi todos los chigüiros son chistosos. Yo me lo imagino a usted muy divertido haciendo aquello. ¿Cómo nació ese chigüiro? Ese chigüiro nace de una anécdota muy curiosa que también la he repetido hasta el cansancio, pero pues que siempre vale la pena contar. Y es que una amiga ilustradora que se llama Patricia Durán, en esta época estaba, de algún modo se conectó con una compañía de publicidad. La compañía quería promocionar un producto que era la competencia de otro, es decir, una de estas malteadas de chocolate que los niños le echan a la leche y bueno. Que era más de chocolate que la otra de chocolate. Exacto. Entonces, una de las cosas que tenían pensado en la campaña era hacer 5 libritos pequeñitos que iban a ir pegados en el tarro, chocolate. Sí, con 5 animales que fueran de la fauna colombiana. Cuando a mí me tocó escoger, creo que quedaban el tucán y el chigüiro. Y Patricia Durán, Patricia misma, había tenido posibilidad de conocer los chigüiros porque, según recuerdo, ella me contó, iba mucho a los llanos. Okay. Entonces me dijo, e incluso son tan bonitos, me acuerdo que ella me dijo, son tan bonitos y tan tiernos y tan todo, que muchos de los campesinos los tienen como mascotas. Como mascotas, claro. Entonces eso, y bueno, en esa época el chigüiro estaba en vías de extinción, no habían descubierto la capacidad reproductiva que tienen los chigüiros. Entonces yo busqué material fotográfico. Estamos hablando de la época en que no había ni teléfonos, celulares, sí. ni... Hay que ir a la biblioteca Luis Ángel Arango. Bueno, pues en la biblioteca no había nada, por lo menos no lo encontré. Entonces yo pensé que lo correcto era ir a un instituto colombiano agropecuario. Y recuerdo que sí vi una foto, muy mal impresa y todo, pero ahí fue como que me enamoré. Que ya, Y ahí empecé a hacer esa historia.
El proyecto, la campaña para promover chocolate, el nada. chocolate no resultó, pero quedó digamos, un primer embrión de De Chigüiro Chigüiro y el por ahí. lápiz, que eran 12 ilustraciones, recuerdo. Ok. A mí me parece genial esta historia que usted está contando porque es una historia de la época. Es decir, no hay una editorial que lo llame y le diga, hombre, Ibar, estamos haciendo libros para niños. ¿Por qué no viene? No, eso no existía, eso no estaba en el horizonte y la única posibilidad de un tipo como usted prendido a un pincel desde los 2 años era una agencia de publicidad o eso que usted llama el gran arte. Entonces, Claro, ahí lo que fue excepcional fue que entonces ahí entra Silvia Castrillón con Editorial Norma, que los convence de que había que hacer libros para niños, sí, para niños colombianos, hechos por colombianos, etcétera, etcétera. Y entonces como que todo se conjugó, los astros se conjugaron sí. y ahí Y estábamos nosotros ahí. estábamos ahí, nos tocó. Sí, sí, también. Sí. Silvia Castrillón fue y los convenció, que es algo Sí, que es sí. casi un poco ridículo de decir ahora. Sí, exacto. Chigüiro, Chigüiro, Chigüiro. Fueron como 5 o 6 en la primera serie. Fueron 6. Ok. 6. Y yo quiero pasar rápido por encima de los Chigüiros y Silvia para llegar a los Eusebios y a mí. Exacto, exacto. Pero en ese momento también usted hacía otra cosa que como que se está perdiendo por ahí en las listas de sus obras y que yo no quiero perder porque a mí me gusta mucho, que es que usted apareció en Valencia Editores, lo recuerdo, con la posibilidad de ilustrar cubiertas para libros. Eso también fue un momento de quiebre en la industria editorial colombiana, porque hacían libros pues, empacados como los que hacían ahora. Y ahí estaba Omaña diciendo, no, tenemos que hacer tapas nuevas para cada libro, y aquí está este gran Ibar que hace unas cosas sensacionales. Y entonces usted empezó a hacer, estaba pensando en las ilustraciones de Fanny Buitrago, pero estaba pensando, por ejemplo, en la tapa de Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. Ajá, sí, sí, es sí. decir, tapas de libros de grandes. Sí, 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 sí. Sí, porque lo que es, digamos, lo que hace bonito el proceso fue ese tipo de cosas. Que bueno, que una de los preceptos que me quedaron a mí muy claros, que me formó, que Julia me transmitió, fue que cuando uno era profesional, tenía que demostrar ser capaz de hacer muchas cosas y hacerlas bien. Sí. Lo de Umaña funcionó en parte porque me acuerdo que en esa época estaba la revista Lámpara y Umaña la diseñaba, se encargaba de la revista por completo. Y Umaña me dio la posibilidad de ilustrar un artículo en Lámpara, pero el artículo era la cosa más estéril para un ilustrador porque era... Como las cosas de... Sí, como el desarrollo de la minería en el Cerrejón, bla, bla, bla. Pero lo que a mí me pareció muy bonito fue que a mí se me ocurrió ilustrar la cosa poniéndole unas viñetas muy poéticas de unos obreros con casco trabajando ahí. Entonces yo como que dije, bueno, sí se puede. Y ahí vinieron ya si uno hace la minería en el Cerrejón, puede hacer la ciencia propia del colonialismo intelectual de Fals. Exacto. Muy bien. Exacto. También en esa época hay otras 2 cosas que también quiero resaltar, 3 de hecho, que fueron la imagen de Valencia Editores. Uno, una imagen que llamamos todos el Reyesito. Sí, que fue lo de libros infantiles. Que fue la cubierta que usted hizo en ese momento y acabó siendo la contracubierta de todos y un afiche para el libro de Darío Jaramillo, la antología de lecturas amenas. Sí. Ese libro lo heredamos de La Rosa, hicimos una nueva edición y usted hizo esa tapa con ese Reyesito y yo, su trabajo, usted lo tengo asociado con ese Reyesito.
Yo me imagino siempre que usted era así de niño. Este niño con esa cara así, mirando el mundo así, con ojos abiertos, absolutamente fascinado. Ese Reyesito fue como el momento de su trabajo empezó a ser muy infantil. Sí, 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 y era probar, investigar, mirar mucho, ensayo, error, con una cosa que pienso que puede ser favorable en ese momento, y es que vamos a hacer la tapa, pero la tapa, el dibujo tiene que estar en 8 días, Sí. ¿no es cierto? Entonces, ahí no se puede poner uno a pendejear como hago ahora, que han pasado años, Sí. ¿sí? Haciendo un dibujo y vuelvo y lo repito, no, ahí era. Había que hacerlo. Entonces me parece que eso es formativo, eso es como una escuela. De esa época también es el libro Perro, que es un afiche muy Sí, sensacional. que yo todavía quiero mucho esa imagen, o sea, de Mucho. verdad pienso que sí es una cosa. El libro Perro y otra que a mí me gusta casi más, que es La señora que almuerza sí, libros. sí, esa también me encanta. Y son muy extrañas otra vez a Sí. lo que, muy diferentes de lo que después empezó a plantear usted. Ahí había otra vez el mismo humor de los chigüiros, una cosa un poquito más, ¿verdad? Sí, sí, porque ¿qué es lo que pasa? Yo creo que la ilustración, lo que yo entendí, de ilustración no digamos que uno o es pintor o es ilustrador, no, yo pienso que pueden ser hasta la misma cosa. Lo que pasa es que en mi caso particular, si yo hubiera llegado a ser pintor, habría sido un pintor muy narrativo. Entonces me parece que la ilustración se presta para ese fin. Para digamos, contar historias. Para contar historias. Todas las cosas que usted hace, incluso una cubierta sola, son narrativas. Tiene que ser. Y ahí apareció usted con Eusebius. Sí. Eusebius tiene muchas particularidades importantes. Primero venía tras esta serie divina de los chigüiros y de pronto usted empieza a hablar en los libros. Eso me gustó mucho. Sí. Tiene otra cosa genial, que es que éramos muy pobres y todo se tuvo que hacer a una tipa. ¿Cómo fueron esos Eusebios? Esos Eusebios son porque yo dije, no sé, a mí me gusta hacer esto, yo quiero seguir haciendo. Bueno, fue el momento en donde usted asumió un oficio. Exacto, entonces voy a escribir porque en esa época sí se escribía para niños, pero digamos que no para los más chiquitos. Entonces, bueno, existían las historias de Fanny Buitrago, estaba Celso Román, digamos que había gente un poco mayor, Elisa Mújica, sí. Eso que lo leímos, pero sabíamos que eso estaba ahí, pero no había para los más chiquitos. No. Entonces, yo dije, hay que escribir, y empecé a escribir. Por cierto, mal, como hace uno cuando empieza a escribir. Digamos, la idea está bien, pero había que hacer cambios. Y como en esa época yo era arrogante, y eso sí, arrogante, era joven, y eso es sinónimo de arrogancia. Entonces me acuerdo que usted como editora empezó a hacer el trabajo que tiene que hacer un editor, empieza a trabajar los textos. Y yo me sentí ofendidísimo y todo, pero vuelvo y digo, todo eso hace parte del aprendizaje que es muy bonito, de verdad es muy bonito y es muy valioso. A mí me gusta de esos Eusebios y me interesa que haya seguido por la línea de los animales, porque eso fue como una decisión absolutamente suya. Entiendo que el chigüiro fue algo que se apareció en su vida, sí. Pero Eusebio, Ananías, no. Son suyos, absolutamente suyos. Usted se los inventó, usted se los imaginó. Esos Eulalia. Eulalia. Esos sí. que eran amigos, que es las historias que cuenta Eusebio. Son encuentros de amigos. Sí. Yo quiero que me hable un poquito de la génesis de esos personajes. Digamos, gato tenía que ser porque me fascina.
Éramos de gatos en ese momento, supe que después ya no tanto. Después ya no tanto, después fueron gatos con perros, digo, en mi casa, y ahora solo perro. Sí. Pero en Sí. ese momento gatos, y además usted tenía gatos en plural. Sí, tuve, bueno, en el momento de Eusebio tenía una gata que era el amor de mi vida, que era Sara. Sí. ¿Sí? Bueno, Sara se fue y después vinieron un par muy antipáticas con los Recuerdo extraños. las princesitas. Sí, que eran Rosita y Flor. Sí. ¿Sí? Pero digamos que para Eusebio yo lo que pensé, me gustan animales y que sean los animales más simples y reconocibles del mundo. Es decir, gato, perro, gallina, vaca, ¿no? O sea, son animales, una cabrita, son Sí. animales que fácilmente se identifican y son muy sencillos. Sí. Ahí salieron los amigos de Eusebio, que son una pandilla que sigue absolutamente viva hasta hoy. A mí también me gustó en ese momento y me parecía que era algo que había que resaltar, que no había adultos ahí. No había adultos. Ellos resolvían todos sus problemas. Eso Sí. era genial y era también un paso adelante como en la tradición de la literatura infantil. Sí. Usted en ese momento también estaba, más o menos, por ahí, trabajando con diners, con Dini. Con Dini, y gracias a Consuelo Mendoza que me llamó y nos fue muy bien porque hicimos clic inmediato y empecé a trabajar. Y eso era otro tipo de trabajo, otro ritmo, otras exigencias. Sí. ¿Mm? ¿Y ahí qué salió? De ahí salieron varias cosas. Por ejemplo, de ahí salió Supongamos, Sí. de Dini. De Dini también salió El embrión de Medias Dulces. Sí. O sea, esas dos cosas son las... Sí, pero salió además que es una revista infantil. Exacto. Que en esa ¿Cuánto época- tiempo vivió Dini? No Yo, lo yo recuerdo. estuve con Dini muchos años, yo estuve con Dini como 8 años, más o menos. Sí. Eso también fue un momento. Eso fue un momento. Del desarrollo de la literatura infantil. Ya en ese momento había una asociación, Silvia estaba muy beligerantemente tratando de movilizar a todos los estamentos sociales alrededor de la cuestión de la literatura infantil. Sí, Y otra vez ahí estaba Diners, entonces se inventaba una revista. sí. Y usted ahí hacía cómic también. Yo hacía cómic, diseñaba la revista, escribía, y era un equipo muy bonito porque estaba Eduardo Arias, me acuerdo, con la revista. Consuelo, que era una persona absolutamente abierta a recibir ideas nuevas. Además, Consuelo disfrutaba mucho con la revista porque era como el oasis, ahí no había el otro tipo de problemas que había con la otra revista. Y en Dini, nuevamente volvemos al aprendizaje, aprendí a manejar computadores. Sí. O sea, es Photoshop y la cosa y todo. Bueno, yo le recuerdo a usted sentado, y vamos a hablar de usted sentado. Yo no sé si era Medias Dulces lo que estaba haciendo cuando usted decidió que quería aprender a ilustrar ahí, en el computador. Estamos hablando de la prehistoria. La prehistoria. Y de usted sacándose un ojo, también lo recuerdo. Sí, porque Medias Dulces se decidió hacerlo en lo que en esa época era novedosísimo, que era el CD-ROM. Un CD-ROM. Interactivo. Interactivo. Sí. Entonces, Esa época es, yo voy a mirar de qué eso año fue es. como el 94, una cosa así. Como Sí, la prehistoria. 97 salió. 97, Medias Dulces. exacto. Entonces esto también tocaba trabajar a marchas forzadas, dibujar en el computador. Los programas que había permitían hacer dibujos, sí, pero absolutamente pixelados. Sí. ¿Sí? En esa época existía un programa vectorial que ya no existe, que se llamaba Freehand, pero eso era complicadísimo de manejar. Era más fácil dibujar en Photoshop Sí. y
Y Medias Dulces, todo se hizo dibujado en Photoshop. Sí, eso es sensacional. Sí. Paremos ahí y hablemos un poquito de técnicas y de cosas. Gouache. No, acuarela, ahí La está. acuarela es como con la que nací. La acuarela con la tinta china. O sea, el chigüiro es eso. ¿Por qué acuarela y tinta china? Porque digamos que yo no soy un buen acuarelista, es decir, yo puedo usar la acuarela para aplicar zonas de color. Y la tinta china lo que me permite es estructurar mucho el dibujo con las tramas de la tinta. Entonces la conjunción de esas dos técnicas da como resultado algo con lo que me quedé mucho tiempo. Después sí fue el gouache, y el gouache yo siempre he dicho que es como un óleo pero con agua y más rápido de manejar y menos antipático que el acrílico, porque es que el acrílico tiene esa cosa que se seca y ahí se fregó uno, completamente, ¿no? sí. O sea, el gouache tiene la posibilidad de que es una témpera que por seca que esté, al agregarle agua, se permite nuevamente. Y yo siento que usted estaba ahí mucho más cómodo en el gouache, estaba Súper. como que empezó a extenderse por la página también, que era algo que no había hecho nunca. Es que el gouache, como en este dibujo que estamos viendo, me permite hacer dos cosas, zonas de color y tramas con el pincel. Entonces permite, porque el gouache uno lo va trabajando como por veladuras, uno va echando una capa muy leve y va poniendo encima. El gouache permite eso. Y si me arrepiento, puedo irme para atrás, borrando con agua, levantando. Y nunca se ve como una cosa forzada, ni maltratada, ni manchada, ni sucia, ni cochina. El gouache es muy, para mí fue una de las técnicas más nobles que he conocido. ¿Y bocetea en lápiz? Lápiz, siempre. Siempre. Sí. Y siempre bocetea, es decir, usted hace su derrotero antes que cualquier cosa, después lo modifica. ¿Cómo es ese proceso? Yo soy muy necio porque digamos que sí, a veces hago un boceto rápido, pero a veces empiezo a hacer una cosa, entonces me pongo a dibujarle el pelito, el hoyito de la nariz, la pestaña, y entonces como que me voy quedando ahí en una sola cosa en vez de avanzar y mirar más la idea general para luego retomar y devolverme y empezar. Hay un libro que se quedó boceteado en lápiz que es también uno de mis libros favoritos de entre los suyos, que es A un hombre de gran nariz, que apareció en la lista de White Ravens después y que tiene una historia divertida porque era un boceto e iba a ser otra cosa. Iba a ser otra cosa. Se suponía que... Y además es extraño porque es Quevedo, ¿no? Ese hombre de gran nariz es el hombre de gran nariz de Quevedo. Sí, Quevedo, porque puede ser un poco extenso lo que voy a contar, pero Quevedo, porque yo en el colegio, en el Juan Ramón Jiménez, tomé clases de literatura con una persona que era exquisita en la manera en su elocuencia, en su manera de transmitir las ideas, que era Marta Bonilla. Ajá. Entonces Marta, recuerdo que nos estaba enseñando cómo se interpreta un texto, cuáles son las partes de un texto que hay que entender, por qué esto, lo otro. Y uno de los ejemplos que nos puso fue no sé si es un poema o un soneto de Quevedo, pero de estos oscuros, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que empieza así: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Ese era el soneto, el poema que estábamos analizando con Marta. Y divina Marta, que no tiene ningún miedo de echar a Quevedo oscuro en un salón de clase. De clase de unos muchachitos de entre 14 y 16 años. Maestra gloriosa. Gloriosa, sí. ¿no? Y
al lado de ese Quevedo que me me conmovió realmente, estaba este poema, en un libro, Un hombre de gran nariz, que me parece una maravilla de poema. Entonces yo dije, porque bueno, si uno no fuera pretencioso, creo que no haría las cosas. Yo dije, bueno, me gustaría hacer un libro que esté ubicado en esta época, con unos dibujos que traten de hacer referencia al claroscuro, una cosa muy pretenciosa, digamos. Bueno, pero Eso, para vale, allá, vamos vale. volando para allá siempre. Vale. Entonces aparecieron estos bocetos, ¿no? Y ahí estaban. Eso iba a ser un libro, pero María Osorio me dijo, no, preste para acá, volvámoslo un libro, ya. Y ahí quedó el libro. Agradecemos a María. Y ya, no, y ya. Y es una burla de él. Entonces yo dije, voy a hacer un libro que sea un día en la vida de este personaje, Sí. que sea un personaje burgués que se ocupa de sus cosas, es decir, voy a mi notaría, bla, 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 ¿no? Sí. Y termina con digamos, un chiste al final, que es este, que se va a su fiesta de disfraces y se tropieza, se cae, bueno, desastre. Como una cosa jocosa mezclarle ahí al poema. Bueno, otra vez el humor siempre ahí. Sí. Y de esa época me lo traje para acá solo porque este es un libro poco íbar y a mí me gusta mucho. Entonces solo quería que habláramos un poco de eso, porque es que esas figuras me parecen Bueno, geniales. ese libro como pedazos de papel, como hojas. Ese libro yo siempre le digo a los niños que que tiene dos cosas. Que primero es autobiográfico, porque yo sí soy así histérico, digamos, como ese personaje Como José soy Tomillo. así histérico. Sí. Y segundo, yo eso sí lo hice con toda la intención, digamos, siempre que se hace un libro, así sea para niños, con un personaje histérico, es una mujer. Yo quería que fuera un hombre. Y yo dije bien, que sí. sea un hombre Sí, porque que sabemos. que sabemos que los hay. Y verbigracia, bueno, yo. Y ese libro se me ocurrió porque yo trabajo todo el día y lo más sano que me parecía que procedía a hacer era en un momento dado, en la tarde, ir al supermercado a comprar algo. Entonces, yendo al supermercado con la lista que tenía escrita, se me ocurrió Ese José Tomillo. Tomillo. Y yo creo que ahí en José Tomillo hay como un momento de quiebre en su obra, en su vida. Yo lo recuerdo en esa época con muchas patas queriendo irse. Lo recuerdo en una época en Miami, otra época en México, andaregueando mucho, mucho, mucho. ¿Y qué le pasó a su trabajo en ese momento? Siempre estaba con una cosa que nos pasó voy a decir, me tomo el atrevimiento, teníamos la editorial de Carlos Valencia, que fue que nos compraron los derechos de Eusebio. Es verdad. Nos lo compró Houghton Mifflin. Eso fue nuestro mi primer libro, nuestro primer libro vendido Era al como extranjero. que no creíamos lo que estaba Sí, pasando, nos es parecía verdad. una maravilla. Y además nos dijeron, bueno, tienen que hacerlo en colores y además va a ser los dibujos y les vamos a reconocer eso económicamente. Que Eso fue una eso cosa fue como increíble, un sueño, ¿no? sí. Eso era... Que incluso ahí empezó también, eso fue muy formativo, mucho, mucho, que fue entender cómo un texto puede tener muchas interpretaciones, porque lo que nos dijeron en Houghton Mifflin, el director de arte, fue, mire, hay unos preceptos de corrección política que hay que aplicarlos en estos libros. Las imágenes de nuestro Tengo Miedo, así en una tinta con un papel de color, tenía una bruja que hacía clara referencia a un personaje humano, una mujer. Tenía unos monstruos con cuernos, nos dijeron, ni puede aparecer una mujer bruja, ni se les ocurra. Sí.
Ninguno podía ser antropomorfo, de hecho, ¿verdad? Nada. Ni pueden aparecer símbolos religiosos, ni pueden aparecer cuernos, ni colas, ni nada de eso. La directora de arte de Houghton Mifflin, que si mal no recuerdo era Potter, sí, nos dijo, ¿por qué no hace unos monstruos? Invéntese unos monstruos. Sí. además, Teníamos correos electrónicos en ese momento ya, afortunadamente, y yo nunca en mi vida he mandado tantos Federal Expresses por el mundo. Exacto, mandamos mucho. Y fue una Haga cosa- monstruos. Haga monstruos. Es que lo que es genial de eso es que tengo miedo. Le compraron los derechos, le pagaron los derechos por reproducirlo, pero además le pagaron por volverlo a hacer. Sí, exacto, exacto. Y ahí también entendí una cosa, que esto sí va a sonar antipático, pero bueno. El texto permite eso. El texto permite que yo decía, uy, así como decían las historietas antes, chispas. Yo no me había dado cuenta, el texto permite eso, el texto está construido de tal forma que está definiendo con frases sin decir los vampiros, sin decir las brujas, sin decir... Entonces eso permite mucho, mucho juego con la ilustración. Fíjese que usted está tocando ahí un tema muy sensacional de la literatura infantil, que es cómo usted entiende naturalmente, porque es ilustrador, que la ilustración y el texto juegan, y cómo muchos ilustradores abocados a un texto de alguien más lo que hacen es redundar y repetir. Exacto, exacto, porque estamos en una época en que creemos inventarnos todo. Ahorita estamos, un verbo que están usando mucho, que particularmente detesto, reinventándonos, ¿no? Entonces, desafortunadamente no solo el uso del verbo, sino que desde hace muchos años uno se ha dado cuenta que la gente tiene la arrogancia de decir, a partir de cero y conmigo empezamos, Sí, de aquí en adelante, ¿no? El mundo va a ser nuevo a partir de mí. Entonces en ese nuevo a partir de mí se ha empezado a hablar de los libros álbum, de la narrativa visual, bla, bla, bla. Pero si uno va a pedir a alguien que le explique en qué consiste exactamente narrar visualmente, no lo pueden decir. Es decir, una de las grandes preocupaciones que yo tengo al momento de sentarme a trabajar es, uno, estoy dirigiéndome a unos lectores que, entre otras, es para quienes trabajo, a quienes tiene que interesarles lo que yo hago, tengo que convencerlos de que les interesen les en interese eso. Seducirlos, venga. Exacto. Uno, tengo que ser absolutamente claro, pero claro no significa empobrecer el discurso que yo tenga. Claro, no significa obvio. Obvio, exacto. No significa empobrecer ni mi discurso, ni mi recurso literario, ni mi recurso estético de creación de imágenes. Entonces en eso yo me preocupo demasiado y me parece que tiene que ser así. No puede ser de otra manera, tiene que ser así. Y por eso yo sé que me he equivocado en muchas cosas. Sé que hay libros que quiero y hay libros de los que he hecho que definitivamente no quiero. No quiero recordarlos. Pero yo quiero volver a eso que usted dice sobre las infinitas posibilidades de un gran texto, porque es lo que hace a un texto un gran texto. Un gran texto, exacto. Las infinitas posibilidades. Exacto. Y ese tengo miedo, lo sacamos entre las historias de Eusebio, ahora vamos a hablar de eso. Después se reinventó, usted se lo reinventó, ¿verdad? Para Houghton Mifflin, en color, y hubo un tercer nacimiento de Tengo Miedo, que es, yo creo, una cosa verdaderamente excepcional y maravillosa, que es este que tengo acá. Sí. Que es el mismo libro, pero no es el mismo libro. Es decir, las historias
pavorosas que cuenta este libro. La narración es completamente otra. Y quisiera que habláramos un poquito de eso. Y todo es decir, no hay en este libro nada, usted que dice yo me fijo mucho en todo, yo creo que en este libro no hay nada dejado Nada. Sí, no hay ninguna concesión al instante. No, no. Usted mandó a preparar los colores para hacer este libro. Cuénteme eso. Ese libro es una cosa muy curiosa porque con María Osorio dijimos, bueno, listo, Tengo Miedo sigue funcionando, es un libro muy bonito, hagámoslo en color. Hasta ahí. Ella dijo, sí, hagámoslo en color. Hagámoslo en color. Fue que yo me senté y empecé a crear estos nuevos. Lo primero fue hacer los nuevos monstruos. Entonces, vale la pena recordar los antecedentes y dar el crédito a por qué están esos monstruos así. Después de Houghton Mifflin vino Scholastic, si mal no estoy, sí. Bueno, una de esas, otra de esas, Simon & Schuster. Bueno. Y la directora de arte, que siempre que nos tocaron directoras de arte con esas editoras, eran unas tipas geniales, queridísimas, sensacionales, adoradas, sí. Profesionales otra vez, gente... Incluso hasta de Simon & Schuster, en un momento dado que hubo una diferencia con el editor, hasta peleó por mí, porque decía que sí, tenía razón yo. Bueno. Pero esta directora de arte dijo dos cosas que me parecieron una cosa muy bonita como idea. Nos dijo, mire, ¿por qué no pensamos que las cosas que están en el cuarto de Eusebio son las que en la noche se van a volver monstruos? Entonces, un patrón de la cortina, unos lápices que haya en el escritorio, que esos después sean los monstruos del libro. Pero además se le ocurrió, encima de eso, una idea más genial que fue decir, esos monstruos no están separados, van en pandilla. Entonces, todos van a hacer todas las cosas que hacen malas en pandilla. Y después, cuando ya con María, volviendo al más presente, con María cuando empezamos a pensar en la versión de Tengo Miedo, entonces claramente en la primera imagen, las cosas de este cuarto, de este Eusebio, que es un niño solo, íngramente solo. Y muy triste, muy que triste, no era el primer, sí. Es un niño muy triste, ahora vamos para allá. Las cosas de ese cuarto se vuelven los monstruos. Aquí no van a estar en grupo, porque eso, digamos que eso en la edición de Simon & Schuster sí lo hacía jocoso. Cuando empecé a dibujar este libro, salió todo esto. El mundo se le metió. Se me coló. ¿Se me coló de qué forma? Yo digo que sí hemos vivido en un país en el que vemos cosas que nos duelen a diario. Y ahí salió. Ahí está, es impresionante. Y es la primera vez que eso pasa, Ibar. El mundo. Es decir, yo soy un colombiano y este niño aquí está viviendo esto. Sí, lo que pensé yo con este niño es, como millones de niños colombianos, está solo. Sí. Lo único que lo puede sostener es la solidaridad de otros. De los amigos, otra vez. Sí, es un libro, es un grande, este Tengo Miedo. Sí, entonces, en un momento dado dijimos con María, cuando ya el libro iba avanzado, dijimos, el texto no puede seguir con que ahora los monstruos se van a lavar los dientes. El texto tiene que resolverse de otra manera. Se fue para otro lado. Sí. Entonces, también genial que uno pueda trabajar texto e imagen y sean propios, y uno pueda decir, modifiquemos el texto, modifiquemos la imagen. Ahora quiero que se vayan para otra parte. Exacto. Entonces, ahí está.
Ahí está, ese tengo miedo. Cuando estaba buscando los Eusebios que hicimos en Carlos Valencia Editores, descubrí que no los tengo, porque todos los libros suyos en mi casa tienen patas. Es una desesperación. Y recordé que estos últimos se los mandé a una muchacha estudiante, creo que es de la Pedagógica o la Nacional, que me escribió que estaba haciendo una tesis sobre usted y que le habían cerrado el mundo, que si le mandaba los libros, entonces yo empaqué mis copias y se las mandé. Muy bien, sí, sí. Pues porque, pero estaba pensando en lo de las tesis, Iván. La tesis, yo no sé si es un paso previo a lo menos. ¿A qué horas pasó eso? Porque también recuerdo otras épocas en las que esto era una cosa que no tenía, más bien un poco despreciable, dentro de la misma industria editorial, en el que había épocas en las que había eso que usted todavía repite al comienzo, de hay unos artistas y hay otros que no son artistas, y eso ha cambiado también mucho. Nosotros no, claro, en eso lo estoy oyendo, pero el mundo sí. ¿En qué momento usted se dio cuenta de que había unas mucharejas por ahí que querían hacer tesis sobre usted? Eso es muy curioso, pero ya grande, porque ahora sí ya somos grandes. Somos grandes. Ahora sí. He llegado a pensar que es mejor no creérselo. Es que ya no nos lo creímos, a eso llegamos tarde. Sí, entonces, digo, esto es muy bonito, que estemos hablando, que se vaya a hacer un homenaje y es muy bonito. Los premios también son bonitos, pero de verdad, agradecido con una cosa que sin proponérmelo pasa, y es decir, cuando yo voy a hacer una lectura en público, que son obviamente principalmente personajes chiquitos, niños, preadolescentes, bla, bla. Lo que sí es una recompensa enorme es que nunca ha sido un desastre, nunca ha habido aburrimiento, nunca ha habido distracción, nunca. Entonces digo, bueno, sí. La vida es eso. Creo que sí fui congruente en escoger algo que sabía hacer. Es decir, puedo dibujar y mal que bien escribir, entonces utilizo eso, ¿no? Lo puedo usar, lo aprovecho. Eso es todo. Me impresiona mucho, porque lo he notado, que en general, los nuevos ilustradores, no estoy hablando necesariamente de que sean de los más jóvenes, no leen, y eso se nota. Cuando alguien no lee y está en el mundo de los libros y se está hablando de libros, cuando alguien no ha leído y está en ese mundo, se nota. Bueno, pero hay otra cosa en su vida que yo pienso que es fundamental, esencial, de lo que usted es y de lo que usted hace, que no es lo muchísimo que ha leído, que tenemos que hacer otra hora de conversación sobre lecturas y cómo nos hemos encontrado y separado a veces, sino la música. Sí, la música. La música, porque usted dice que usted nació con un pincel y yo lo veo a usted con un pincel, pero yo siento que también hay música en su vida desde que usted nació y que eso es esencial, y es esencial en su trabajo. Absolutamente. La música es gracias a mi mamá, que sabía mucho, que estudiaba mucho, que hasta fue maestra, hasta pues
cuando se murió, que ya tenía 77 años, seguía siendo maestra, dictaba clases de apreciación e historia de la música. Para mí la música es vital, pero sobre todo porque la música tiene como la literatura una cosa que me parece la machera, y es que hay o se es bueno o no. Es decir, uno toca un si bemol y es un si bemol. Sí. Ya, ¿sí? Uno escribe un buen texto en el que está transmitiendo emociones, expresando una idea, comunicándola como es adecuadamente o no. Punto. De hecho, dicen que por eso el premio Nobel no contempla sino literatura, y que al señor Nobel le gustaba mucho la música y la quería mucho. Para mí es vital. De hecho, bueno, yo aprendí a tocar piano. Mi mamá no me enseñó porque era como todos los adolescentes, que somos odiosos con las mamás cuando somos adolescentes. Entonces, por necio, me dediqué y aprendí a tocar piano solo. Entonces, últimamente estoy volviendo a estudiar piano, pero ya ahora sí como toca estudiar piano. Sí. Es decir, con juicio. Y aquí no está la mamá para Aquí mí. no está la mamá, no quiero exhibirme ante nadie, es decir, cuando estudio piano es el placer de estar ahí con el instrumento, y para mí, con la ventaja de que como ahora los pianos tienen audífonos, entonces Nadie lo tiene que nadie- padecer a nadie uno lo equivocarse. padece. Y hay algo de esa nostalgia de lo absoluto en la ilustración y en la pintura, me pregunto yo siempre. Es decir, como cada vez que coge un pincel quiere que sea absolutamente un si bemol. Eso es horrible porque con los libros pasa que cuando uno quisiera estarlos corrigiendo toda la vida, volviendo a escribirlos, volviendo a imprimirlos, cambiando los dibujos, eso quisiera uno, pero también hay que entender, y eso hace parte de la formación, que los libros son hasta un punto de uno y ya después son de otros. Son de otros. Son de sus personajes chiquitos. Sí, exacto, son de ellos. Sí, y usted no tiene ningún derecho de... Nada, nada. Por eso hay obras que hice, bueno, obras, ¿no? Libros que hice, que digo, Dios mío, ¿a qué horas la embarré de esta manera? O sea, pero nunca voy a confesar cuáles. No confieso Y cuáles. además porque está Porque uno corrigiéndose. Eso no es mi tarea. No. No tengo esa tarea. Mi tarea hoy, en los últimos años, sé que ha aparecido en su vida otra vez el computador, también la pintura, y esto que tenemos sobre la mesa, Ah, sí. que es también una reflexión diferente sobre la posibilidad de fijar y crear algo muy, muy interesante. Y yo creo que esas tres cosas van juntas de lo que está haciendo ahora. Es decir, esta frustración horrenda, bueno, yo lo digo por mí misma, porque la posibilidad del computador de borrar es la muerte de los locos, como usted y como yo, ¿verdad? Es la muerte. Es la muerte. Entonces, en cambio, el bordado y la pintura no le permiten eso. Entonces usted puede ser Penélope en el computador y aquí quedarse más. ¿Cómo van esas tres cosas? ¿Cómo va su cabeza y su capacidad creativa ahora con esto? Y yo quiero mostrar, yo creo que después, pero ¿a dónde les muestro? Por acá. Esto es bordado.
veremos el detalle, yo creo que después espero que nos pongan. Y esta preciosidad. Que bueno, estos están inacabados, ¿no? Son inconclusos. Bueno, yo quiero vivir para ver el día que usted haga algo que diga, ya, esto ya está terminado. Bueno, entonces, el grabado, el computador, la pintura. Me parece que esto lo que permite esto es como un grito de no me más. No quiero hacer más libros porque me parece que los libros para niños están pasando por un momento muy difícil. Es decir, digamos que los intermediarios que hay entre el lector y el autor, en esos intermediarios me refiero, en términos generales, porque las generalizaciones son una falsedad, pero pues ahorita no podemos tomar en las particularidades. Pero lo que abunda en esos intermediarios, que me refiero a editores, promotores de lectura, Los premios, Ibar, de los cuales usted ha sido, sí, todas esas instituciones. Esas instituciones, incluso los críticos, bla, 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 bla. Pienso que estamos en un momento muy difícil, en un momento en donde no hay un filtro tan fuerte, no hay un filtro tan crítico, y pues, se está permeando ahí todo. Entonces, hay libros muy malos para niños, hay autores muy malos y hay ilustradores Peores. No entiendo por qué ahora, si yo ilustro, tengo que escribir. Eso no es así. No es Ok. así. Yo podría ilustrar sin necesidad de escribir. Yo podría escribir sin necesidad de ilustrar. Si puedo tener el matrimonio, pues eso es como un bonus, ¿no? Un azar, sí. sí. Eso es un azar. Esos son momentos de felicidad. Digamos, eso. Sí. Pero cuesta, sigue costando porque es que no es fácil y es tan difícil como si solo pudiera ilustrar o si solo pudiera escribir. Entonces digo, el bordado es eso, se va todo al chorizo. Voy a Pero hacer es otra cosa. Maravilloso eso. Otra cosa, que es bastante neurótica, la puntada, estar ahí, a veces Bueno, su pobre espalda lo ha estado padeciendo a usted desde que usted Toda tenía la vida. 20 años. Toda la vida, sí. Y como yo sigo siendo, pero era más que jetas, pues aprendí que, hombre, si por quejarse a uno le pagaran o le remediaran las cosas, estaríamos salvados, ¿no? Es decir, entonces, la espalda ya la manejo, pero ahora es acá porque, claro, estoy ahí. Pero es una cosa absolutamente preciosa, literalmente. Y me gustaría sentarme a hacer un tapiz. Ese es como mi sueño. Vamos por un tapiz. Me parece genial, claro. Ahí va llegando por otros lados. Va llegando por otros lados. Y explorando otras formas y otras formas de decir. Sí, porque digo, yo ya no quiero creerme el cuento del autor. O sea, además, pienso que son palabras mayores. A mí me gusta más, honestamente, verlo como un oficio. Bueno, y pero hacerlo es de la que manera más honesta. Hacerlo es un oficio, ya Sí. después pasan otras cosas. Sí, pero eso ya yo no quiero preocuparme de eso. Pero usted ha sido siempre un trabajador honesto en su oficio. Sí, he tratado, digamos que sí ha sido mi intención. Bueno, eso se ve.
Me hacen caras de que se nos acabó el tiempo y como todos estos caras inexistentes de aquí enfrente no van a hacer preguntas, yo voy a aprovechar para cerrar. Perdón por el momento tan Ibarito, emotivo. gracias. Mimo, Gracias por gracias, estos gracias. libros, gracias por las horas de narración. Y gracias, yo doy gracias por todo, por esto tan bonito, este momento. De verdad, creo que son los regalos que le hacen a uno la vida y los amigos. Y gracias por tener lectores. Ay, solo una cosa, digo, sería muy bonito que alguien pudiera hacer un programa no sobre autores, sino sobre lectores. Claro. Eso sería una cosa fascinante, es decir, ¿qué lee? ¿Por qué lee? ¿Cómo lo lee? Y además de generaciones, vuelvo y digo, yo creo que la felicidad que a mí me produce y a usted le tiene que producir, de ver la larga vida de estos libros, al margen de los aparatos que después dijeron que sí o que no, estos libros tienen una vida, ya tienen una vida muy larga, ya son adultos, ya se relacionan solos con sus lectores. Papás de Ya no- 32 años que ahora tienen hijos de 3, 4 años, dicen, este era el libro que a mí me Eso, leían. exacto. Eso, gracias. Eso. Gracias, Ibarito, gracias a usted.